una radiografía normal, un poquito de atrapamiento aéreo, quizá un asma. Y acá se está viendo, este sería el diafragma, se está haciendo una neumonía, una consolidación hacia la base, hacia el lóbulo inferior derecho del pulmón. ¿Ya? Muy bien. Acá vemos la misma radiografía, pero aquí estamos viendo otra que ya el pulmón deja de verse así, negrito normal, y se está viendo lleno de lesiones algodonosas, ya consolidaciones múltiples en ambos campos pulmonares, ya es un pulmón muy blanco. Esto se puede ver en una neumonía severa, una neumonía multilobar, una hemorragia alveolar difusa o un paciente, por ejemplo, que tenga una falla cardíaca, un corazón muy grandotote y que esté haciendo un edema agudo de pulmón, ¿ya? Entonces, esas son condiciones que van a afectar el aparato respiratorio, ¿ya? Entonces vamos a tener algunos tipos de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, en insuficiencia respiratoria aguda tenemos un paciente que está fatigado, que está respirando rápido, que tiene uso de músculos accesorios, que tiene disminución de la saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria aumentada, le hacemos unos gases arteriales y vemos que tiene hipoxemia, o le hacemos unos gases arteriales y vemos que tiene hipercapnia. Entonces, insuficiencia respiratoria aguda va a ser causada por enfermedades cardiovasculares, un tromboembolismo pulmonar, una falla cardíaca, un infarto agudo de miocardio, que estas pueden causar edema agudo de pulmón y alteración de las relaciones de ventilación-perfusión. Enfermedades respiratorias, un edema de pulmón, cardiogénico o no cardiogénico, una neumonía por cualquier causa, neumonía bacteriana, neumonía por virus, ya neumonía por hongos, ¿ya? O condiciones sistémicas. Bueno, entonces la insuficiencia respiratoria aguda se clasifica facilito, chicos, de dos maneras. Puede ser hipercápnica, donde lo más común es que hay retención o incremento de dióxido de carbono, incremento de CO2. ¿Ya? La principal causa va a ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que esté descompensada. También pueden haber problemas neuromusculares, un Guillain-Barré, alteraciones de la capacidad de ventilación por una obesidad extrema, ¿ya? Problemas de la pared del tórax que generen alteraciones de la ventilación, de la capacidad ventilatoria del pulmón y no permitan eliminar bien el dióxido de carbono. Entonces, esas son causas de insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica. La hipercápnica es la tipo 2. La tipo 1 va a ser la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Entonces, hipercápnica, lo característico es elevación del dióxido de carbono en los gases arteriales. La hipoxémica va a ser una disminución de la presión de oxígeno en los gases arteriales. ¿Ya? Cuando tenemos un paciente con una patología respiratoria, entonces me va a causar alguno de estos dos tipos de insuficiencia respiratoria aguda. Hipoxémica, presión de oxígeno bajo, la causa más común, neumonía, o hipercápnica, la causa más común, EPOC descompensado. ¿Ya? Aquí tenemos elevación del dióxido de carbono, aquí también hay disminución de la presión de oxígeno, pero lo más característico es elevación del dióxido de carbono. En la hipoxémica, el dióxido de carbono va a estar normal o puede estar alterado, pero no va a haber hipercapnia. ¿Ya? En la hipoxémica lo que hay es solamente disminución de la presión de oxígeno. ¿Ya? Ahora, ¿qué tratamientos les damos a los pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria aguda? Entonces, lo primero que hay que hacerle es, doctor, pues colóquele oxígeno, ¿ya? Entonces, hay que darle terapias con oxígeno suplementario, ¿ya? ¿Eso qué va a ser? Una cánula nasal, una máscara simple, un dispositivo, una máscara Venturi, ¿ya? Una máscara de no reinhalación, ¿ya? Y cada una de ellas da distintas cantidades de oxígeno a la sangre. Algunas dan más, otras dan menos. Entonces yo le voy a colocar al paciente no la que dé más, sino la que necesita el paciente.
Si con eso el paciente no mejora, el siguiente paso es hacer terapias ventilatorias, ¿ya? Terapias ventilatorias no invasivas o cánula nasal de alto flujo, ¿ya? Esas serían las otras estrategias a emplear en esos pacientes. ¿Qué va a hacer, chicos? Esto que observamos acá. Este de aquí es una cánula nasal de alto flujo. Este es un dispositivo especializado, no es una cánula nasal normalita de 2.000 pesos, sino que esta es una tecnología diferente que da un oxígeno con un litraje muy alto, 60, 40 litros. Uy, algo pasó. ¿Sí me escuchan? Sí, Doc, sino que la llamada dice que colgará en 15 minutos. Ah, bueno, está bien. Bueno, Entonces, no entonces, sé si te aparezca y antes de que, pues, de que vaya a cortar, que me enviemos un nuevo link para ya ver si se... dale, sí, está bien. Ok, Listo. Entonces ya lo envío yo al grupo, ¿vale, Doc? bueno, ok. Doc, una pregunta, si estás hablando, no se te escucha. Tenés el micrófono apagado, creo. ¿Aló, chicos? ¿Sí me escuchan? Sí, ahí sí te escuchamos, Doc. Bueno, estaba hablando solo. Bueno, bueno, entonces acá les quería mostrar esto. Bueno, entonces íbamos por acá. Entonces vamos a tener unos tipos de insuficiencia respiratoria. La hipercárnica, principalmente POC, la hipoxémica, principalmente el hallazgo va a ser disminución de la presión de oxígeno sin elevaciones de la presión de CO2. El tratamiento, ¿cuál va a ser en todos los pacientes? Buscar unas metas de presión de oxígeno arterial, ¿ya? Pero tampoco se puede exagerar, ¿ya? Si la presión de oxígeno en sangre sube mucho, el oxígeno puede tener efectos tóxicos y citopáticos sobre algunos tejidos. Entonces, no conviene tampoco colocar grandes cantidades de oxígeno. Entonces, hay que darle al paciente la cantidad justa necesaria, ¿ya? En los pacientes con EPOC, la meta de saturación es de 88 a 92%, ¿ya? Las metas de saturación cambian de paciente a paciente. Por ejemplo, si usted tiene un paciente con un infarto agudo de miocardio, la meta de saturación es mayor de 90%. Si usted tiene un paciente con una CB, la meta de saturación es mayor de 95%. ¿Ya? Si usted tiene un paciente con una neumonía, probablemente su meta de saturación sea mayor del 92, 93%, ¿ya? Entonces, pero si esto nos va a ocasionar una presión de oxígeno en sangre muy elevada, más de 80, entonces vas a tener exceso de oxígeno y el exceso de oxígeno en sangre hace daño. Entonces, toca tener un dispositivo que le dé al paciente la cantidad de oxígeno que él necesita. Entonces, empezamos con terapias que suministran oxígeno y luego con terapias que ya son un poco más avanzadas y de alto costo, chicos. Estas ya son terapias de cuidado intensivo. ¿Cuáles terapias serían esas? Estas de acá. Estas ya son terapias de cuidado intensivo, la ventilación no invasiva y la cánula nasal de alto flujo. En algunos sitios en urgencias tienen ventilación no invasiva. Eso requiere que hayan unos aparatos que se llaman ventiladores, ¿ya? En urgencias los tenemos, pero eso no está en todas partes. Si con la ventilación no invasiva el paciente no mejora, el siguiente paso es la intubación orotraqueal, ¿ya? Si después de esto el paciente no mejora, ya lo único que nos queda es terapia ECMO y probablemente decisiones del final de vida, y que el paciente se convierta en paliativo, ¿ya?
Entonces, bueno, acá esta imagencita muestra distintos dispositivos de asistencia ventilatoria. Entonces, aquí tenemos la cánula nasal de alto flujo, un dispositivo especial, da grandes cantidades de oxígeno con presión positiva y con alto flujo, ¿ya? Muy costoso, chicos. Todos estos dispositivos son de alto costo. Y aquí, estos que vamos a ver de este lado, estas máscaras, son la ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? Entonces, acá tenemos distintas máscaras para dar ventilación mecánica no invasiva. La característica es que va conectada a un ventilador, da una FIO2 programada y te permite manipular varios parámetros de la fisiología respiratoria para generar un impacto terapéutico beneficioso en la fisiopatología de la enfermedad que tenga el paciente. ¿Ya? Todos estos dispositivos van a suministrar aire con presión positiva en la vía aérea, ¿ya? Que es algo antifisiológico. Lo fisiológico es que la presión de la vía aérea sea negativa y eso hace que el aire atmosférico entre al pulmón. Lo que hacen estos dispositivos es que meten aire con presión positiva, invierten la fisiología. Entonces tenemos este tipo de máscara que, por ejemplo, suministra aire solamente a través de una vía de acceso nasal, ¿no? Este abarca toda la cara del paciente, una máscara facial completa, ¿ya? Una máscara nasal. Este es una máscara oro nasal. Esta es la que tenemos en la clínica y la que hay en la mayoría de sitios, ¿ya? Esta es una tipo helmet, helmet es casco, esta es otro tipo de máscara que tenemos en algunas instituciones, esa es la más común. Para que el dispositivo funcione muy bien, tiene que estar muy bien adherida la máscara a la piel del paciente. Entonces, por eso ustedes ven que tiene estas amarras acá, estas amarras que tiene acá, es para que la máscara quede bien apretada, adecuadamente sujeta al cráneo del paciente y que este sello entre la máscara y la piel sea un sello casi hermético. Entre más hermético sea esto, pues va a dar una terapia ventilatoria más eficaz, pero es muy incómoda para los pacientes porque esto está tallándole acá el cráneo, la cabeza, la cara, entonces puede ser muy incómoda y puede producir lesiones faciales, ¿ya? Puede lastimar la piel, etcétera. Entonces, la terapia la vamos brindando según la necesidad del paciente. Si el paciente mejora con una canulita nasal de oxígeno baratica, normalita, pues bien, maravilloso. Pero puede que su paciente necesite una máscara de no reinhalación y con esa mejore, ¿ya? O necesite ventilación no invasiva y con esa mejore. O definitivamente tengas que intubarlo. Entonces, tienes que tomar la decisión de qué vas a hacer con tu paciente. Aquí tenemos un individuo de 43 años, gordito, con una neumonía, que llega saturando 82%, está taquicárdico y está febril, ¿ya? Y se le encuentra esta neumonía, tiene una neumonía. Miren hacia acá el lóbulo superior derecho y por acá hacia el lóbulo inferior izquierdo. Entonces está saturando bajito, 82%. ¿Qué tenés que hacer? Pues obviamente colocarle antibiótico, si tiene un EPOC, colocarle broncodilatadores y esteroides, si tiene un edema de pulmón por falla cardíaca, pues colocarle furosemida para que orine, ¿ya? Pero obviamente, además del tratamiento de la causa de la insuficiencia respiratoria, le tenés que dar oxígeno para que el paciente no esté hipoxémico. Si está hipoxémico, sus tejidos sufren, aumenta el lactato, hace disfunción de órganos, falla multiorgánica y se muere, ¿ya? Entonces le vamos a dar oxígeno. La pregunta es, ¿qué oxígeno le vamos a dar? ¿Ya? Entonces tenemos oxígeno por cánula nasal de bajo flujo, la de todos los días, ¿ya? Es esta de acá, chicos. Es imagencita de la internet, canulita nasal. Bueno, a uno en estas cosas es raro porque uno es como hablando solo. Bueno, si están todos ahí, yo veo como que sí. Bueno, entonces esta sería una canulita nasal de oxígeno. Entonces tenemos que recordar que aire ambiente, en el aire ambiente que estamos respirando todos tenemos 21% de oxígeno, ¿no? Tenemos oxígeno 21%. Y eso lo expresamos en una fracción, 0,21, ¿ya?
Entonces, siempre que medimos gases arteriales, expresamos el oxígeno en 0,21, ¿ya? Que es lo mismo que el 21%. Entonces, la cánula nasal es muy cómoda, le permite al paciente hablar, le permite comer, etcétera. Se da por litros, de 1 litro en adelante. Dice hasta 6 litros, pero si usted le mete muchos litros de oxígeno seco por acá, entonces le va a lastimar la nariz, ¿ya? Entonces damos 1 litro, nos va a dar una FiO2 de 24%. Y si le damos 2 litros, pues ya sube 4% más, a 28. Si le damos 3 litros, ya sube a 32%. Si le damos 4 litros, ya sube a 36%. Y así sucesivamente. Hay que conectarla a un dispositivo humidificador para que el aire, el oxígeno no llegue oxígeno seco, sino oxígeno humidificado y que no vaya a lastimar la cavidad nasal. Entonces, la cánula nasal va a ser un paciente para un problema respiratorio leve. El paciente no está grave. El problema respiratorio leve. FIO2 bajitas, 24 a 32, 36%. Aquí dice 40%, pero es difícil de creer. Bueno, lo siguiente son las máscaras simples. Estas de acá seguramente la han visto. ¿Han visto alguna de estas? Claro, Doc. Sí, doc. Bueno, entonces estas mascaritas ya dan una fracción inspirada de oxígeno más alta. Entonces, miren, recuerden, lo normal es 21%, ¿ya? Y acá 1 litro, coloquemos, nos va a dar 4% desde 24%, ¿ya? Acá estas mascaritas ya nos toca dejarlas entre 2 a 15 litros. Sí, ay, perdón, entre 5 a 10 litros. Si tú colocas 5 litros, le estás dando más o menos 35% de FiO2. Entonces, es un paciente que te está pidiendo más oxígeno, ¿ya? No le bastó la cánula o se ve peor, no respira nasal. Hay personas que no respiran por la nariz. Y 10 litros, si le colocas 10 litros de oxígeno, le va a dar 60% de FiO2. El problema de todas las máscaras va a ser que permiten reinhalar CO2, dióxido de carbono, y y no le permiten al paciente hablar y comer bien, ¿cierto? Va a ser una limitante. Luego van a estar los dispositivos Venturi, un tubo corrugado, y cada uno de estos colores significa una FIO2 diferente. Si usted se le olvida que FIO2 es cada colorcito, usted simplemente se acerca y por este ladito, por donde está aquí, este ladito, a ver si me deja mostrarlo, por acá más o menos, le dice que FIO2 tiene cada uno de estos dispositivos, ¿ya? Entonces, este te va a dar de 20, ay, perdón, este te va a dar de, ¿qué pasó? Venturi, del 24 al 50%. Cada colorcito, como les decía, significa un porcentaje de oxígeno. Típicamente el anaranjado va a ser FiO2 del 50%. FiO2 del 50%. Bueno, ventajas y desventajas las mismas. La persona con ese pues no va a poder hablar bien, no va a poder comer bien, se la tiene que retirar un poco para comer, etcétera. Pero pues es lo que necesita el paciente. El litraje con los dispositivos Venturi va de 2 litros, FiO2 de 24%, a 15 litros para una FiO2 del 50%. La FiO2 que administran estos dispositivos es muy precisa comparada con los otros que les he contado. Y por último está la máscara de no reinhalación. Esa seguramente también la han visto. ¿La han visto alguna vez? Sí, claro, doctor. Bueno, entonces estas son muy chéveres, ¿ya? Acá hay un dibujito. El oxígeno entra por aquí, se almacena en esta bolsa de acá, esta bolsa de acá, y toda esta bolsa se llena de oxígeno que está prácticamente al 100%. Y acá hay una válvula. Entonces, cuando el paciente hace la inhalación, esa válvula se abre e inhala el oxígeno que está acá, ¿ya? Y estas dos valvulitas que están acá se cierran para que no entre aire de afuera, ¿ya? Entonces, nos da FiO2 muy altas, nos da una fracción inspirada de oxígeno cercana al 90%. Lo máximo que puedes llegar con cualquier dispositivo son FiO2 del 100%. Y este dispositivo te da FiO2 del 90%.
que si tú ves un paciente con una máscara de no reinhalación y está a máximo litraje, tú ya sabes que el paciente está en una condición muy crítica porque para estar bien le estás dando 90% de oxígeno, ¿ya? Una cosa pues sumamente delicada. Cuando el paciente exhala, la valvulita de acá se cierra, entonces el oxígeno de acá va a seguir puro y se abren estas dos valvulitas de los lados y por aquí va a salir el gas exhalado, ¿ya? Entonces, este dispositivo es muy bueno para dar FIO2 muy altas. El litraje, por acá lo tengo, si está 10 litros mínimo, nos va a dar una FIO2 de 60%. 15 litros nos va a dar una FIO2 del 90%, ¿ya? Entonces, esos son dispositivos que nos van a servir para dar el manejo inicial de oxigenoterapia en los pacientes que lleguen a urgencias. Esos son los que hay en todas partes, en Cerrito, Pradera, Florida. Cualquier puesto de salud de urgencias tiene estos dispositivos, ¿ya? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta del nivel de hipoxemia? Entonces, una opción es la saturación de oxígeno. Vemos el saturómetro, 90, 94, 75, 89, menos de 75. O le hacemos unos gases arteriales al paciente. Puncionamos la arteria radial, sacamos sangre arterial y miramos cuánto oxígeno hay en las arterias. La hipoxemia leve sería menor de 80, moderada de 40 a 59 y severa menor de 40. En todos los pacientes hay que hacer una cosa que se llama el cálculo de la PAFI. Esto se lo tienen que aprender, chicos, la famosa PAFI. Entonces, ¿qué va a hacer la PAFI? Dividir la presión de oxígeno por la fracción inspirada. Pilas, acá no dividen el porcentaje, sino la fracción. Entonces, la fracción sería 0,9, ¿ya? Entonces, 59 en este caso, dividido 0,9 nos da 65. Entonces, la PAFI de este paciente es 65. ¿Eso para qué nos sirve? Para clasificar la severidad de la insuficiencia respiratoria aguda, del trastorno de oxigenación. Entonces, puede ser una insuficiencia respiratoria leve si la PAFI nos da 200 a 300, moderado si nos da de 100 a 200 y severa si nos da menor de 100. ¿Ya? Bueno, por acá les quería mostrar entonces unas cosas. Si el paciente, entonces ya le pusimos esto, llegamos a una máscara de no reinhalación, le colocamos el ventilador y no mejoró, entonces ya nos va a tocar hacer una intubación orotraqueal. Entonces, para la intubación orotraqueal hay unas cositas que hay que tener en cuenta antes de la intubación, ¿ya? Entonces, hay que prepararse, hacer organizar todo el equipo que vas a necesitar, preoxigenar al paciente y dar un pretratamiento, acomodarlo bien, organizar el equipo y hacer el procedimiento. Hay que tener en cuenta que hay algunos pacientes que que van a ser más difíciles. ¿Quiénes van a ser más difíciles de intubar? Los que tengan mucho vello facial, mucha barba, obesidad, pacientes desdentados, pacientes con apnea de sueño, gorditos, cuello corto, cuello con movilidad reducida por trauma, por artritis reumatoide, por espondilitis anquilosante, por artrosis cervical, pacientes que sean dientones, los que tenemos incisivos prominentes, los que llegan en contexto de trauma, un trauma facial, sangrado por boca, por nariz, van a ser más difíciles, los que tengan tumores en el cuello que desplacen la tráquea, que limiten la visibilidad de la vía aérea superior, los que están en contexto de una reacción alérgica anafiláctica con edema de la vía aérea o los que han tenido quemaduras. Hay que tener en cuenta entonces todos estos factores. Revisar la puntuación de Malampati. Malampati clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Es muy sencillo, simplemente hay que pedirle al paciente que abra la boquita, saque la lengua y miramos qué clase de Malampati tiene el paciente. Según esa clase de Malampati, usted ya se imagina más o menos qué tan difícil va a ser eso, la secuencia rápida de intubación. Vamos a tener entonces clase 1 y clase 2, clase 3 y clase 4. A partir de clase 3 la cosa va a estar un poco difícil. El otro va a ser la regla de 3-3-2.
3 dedos de apertura oral, 3 dedos desde el ilioides hasta el mentón y 2 dedos desde el cartílago tiroides hasta el ilioides. ¿Ya? Si no se cumplen alguna de estas distancias, puede que la intubación sea más complicada. Hay algunas reglas que se han inventado, como el lemon de L de mirar afuera, si hay traumatismos incisivos, prominentes, barba, lengua grande que se ven las amiloidosis o en los hipotiroidismos, la regla 332, el Malampati, si hay lesiones obstructivas o movilidad limitada del cuello. Y esta otra herramienta que se llama Macocha. Macocha evalúa Malampati, apnea de sueño, movilidad cervical, limitación de la apertura oral, paciente con deterioro neurológico o neurocrítico, estado de coma, paciente severamente hipoxémico e intubación que se hace en un sitio donde no hay anestesiólogo, o sea, la mayoría de centros de urgencias, ¿ya? Cuando vayamos a intubar, chicos, si de pronto están conmigo, con la urgencióloga, entonces la camilla debe estar posicionada y a la altura de quien va a intubar, ¿ya? Imagínense esto acá, donde este man es alto tote y le toca doblarse de esa manera, ¿no? Hay que levantar la camilla y posicionarla a su altura. El paciente, lo ideal es que esté con la cabecera elevada. El paciente no debe estar plano, ¿ya? Se ha demostrado distintos estudios que intubar en plano no es la mejor forma de intubar. Ya les voy a mostrar por qué. Cuando vamos a intubar un paciente, le abrimos la boca, pues no vamos a ver nada. Necesitamos alinear este eje bucal, ¿ya? Tenemos que alinearlo con el eje orofaríngeo, que es este de acá, y con el eje laringio. La idea es que estos tres ejes se alineen y la mejor forma de alinearlos es teniendo el paciente no en plano, como está acá, acá está en plano. Esa es la posición de olfateo. Posición de olfateo nos ayuda un poquito. Posición de olfateo es que el cuello, miren que el cuello aquí está derecho y aquí lo que hicieron fue flexionar un poco el cuello y acá extendieron el occipucio. Entonces, la posición de olfateo es flexionar el cuello y extensión del occipucio. Esa maniobra, que es la maniobra de olfateo, ayuda a visualizar mejor la vía aérea superior. Y si hacemos que el paciente esté a 30 grados, 30 más o menos, y que la cabeza esté a la altura del epigastrio de quien va a intubar, como está acá el doctor, miren, la cabeza está a la altura del epigastrio de quien va a intubar. Entonces, si sumamos estas dos posiciones, la posición de olfateo con la posición, está el paciente más o menos a 30 grados, mejoramos las posibilidades de ver la vía aérea. ¿Qué es lo que necesitamos ver, chicos? Necesitamos ver esto, la epiglotis, las cuerdas bucales, ¿ya? Las cuerdas bucales y las aritenoides. Si usted ve esto, usted sabe que por acá es que pasa el tubo. Por acá tiene que pasar el tubo, ¿ya? Por ahí lo va a mandar, ¿ya? Estos son otros criterios de dificultad. Por ejemplo, mire, presencia de vómitos, sangre y fluido en la cavidad orofaríngea. Entonces se va a ver y no ve nada, ve sangre, ve vómito, entonces no le sirve, ¿ya? ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar guantes, protección ocular, y eso se llama cánula de Yankauer, que es una cánula de succión. Una hoja de laringoscopio, ¿ya? Esa hoja de laringoscopía van a ser dos hojas, una curva, esta es la curva, y una que es recta, ¿ya? El tubo orotraqueal, que tiene un neumotaponador que se debe inflar para que esto aquí se infle, ahorita les muestro, y una guía de metal para que usted le pueda cambiar la forma a este tubo, ¿ya? Una jeringa para inflar el neumotaponador. ¿Qué es lo de inflar el neumotaponador? Usted coloca una jeringuita acá y le pasa aire. Yo creo que es muy claro, ¿no? Para que este se infle acá. ¿Por qué necesitamos inflarlo? Pues por una muy sencilla razón. El paciente tiene su tráquea, su vía aérea, ¿ya? Y el tubo orotraqueal queda aquí. Entonces, al inflar el neumotaponador, impide que el gas, el aire que vamos a suministrar, se fugue por acá. Por acá entraría el aire a los pulmones. Y si el neumotaponador se daña, pues por acá se fuga el aire, ¿ya?
Entonces, el neumotaponador hay que probar que esté bien antes de intubar. A veces pasa que se intuba, el neumotaponador está malo, entonces toca extubar al paciente y volverlo a intubar. Vamos a necesitar un dispositivo de marca Ambu, esa es la marca, ¿cierto? Pero hay muchas otras marcas y se le conoce como dispositivo bolsa, válvula, máscara. Entonces le decimos BBM, ¿ya? Pero en muchas partes no saben que se llama BBM y le dicen simplemente Ambu, pero Ambu es una marca, ¿ya? Cánulas de Guedel y fijadores del tubo. Estas son las dos hojas, la curva, la Macintosh, y la recta, la Miller. Son diferentes. La Macintosh, cuando uso la Macintosh, la ubico acá, en la vallécula glosoepiglótica. Es decir, entre la lengua y la epiglotis. Ahí la ubico y tracciono, hago fuerza. Si es la recta de Miller, entonces ahí me voy hasta el fondo y tracciono. ¿Ya? Bueno. Por lo general, la mayoría de las intubaciones las vamos a lograr hacer con una Macintosh 3 y si es un individuo muy grande, probablemente necesitemos una Macintosh 4. Bueno, vamos a necesitar un fonendoscopio y aquí vamos a ver unos videitos, muchachos. Entonces, verificar que el laringoscopio funcione bien, que alumbre bien, que el neumotaponador funcione bien, ¿ya? Que la punta de la guía de metal no salga, porque no salga en el extremo distal del tubo, porque podría lastimar la vía aérea. La succión, ¿ya? Tener lista el sistema de succión por si tiene vómitos, sangre, líquidos, acceso venoso y monitoreo continuo, ¿ya? Carro de paro listo, terapia física, terapia respiratoria, enfermería y medicamentos para la intubación. Siempre esta se suele olvidar a todo el mundo. Retirar prótesis dentales. Prótesis que tenga el paciente en la cavidad oral, hay que retirarlo y devolvérsele a la familia. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a ver este individuo. Miren que está completamente plano. Le hacen posición de olfateo. Entonces, posición de olfateo. Flexionan el cuello y extienden el occipucio. ¿Ya? Ahí, esa es la posición del olfateo, muchachos. Esa posición la tienen que memorizar, siempre hay que hacerla en todos los pacientes. Algunos en contextos de trauma, politrauma, lesión cervical, rigidez cervical, no va a ser posible. Bueno, ¿qué es lo que se busca? Alinear los ejes que ya habíamos visto, el oral, el orofaringeo y el laringeo. Bueno, acá van a ver una intubación, entonces siempre la hojita del laringo se coge con la mano izquierda. Así sea que ustedes su derecho, no, yo solamente trabajo con la derecha. Lo siento, chicos, les toca cogerlo con la mano izquierda. Bueno, siempre con la mano izquierda. Miremos si este es el videito, no sé si este es el videito, vamos a ver. Bueno, cuando metan el laringoscopio, la tracción la hacen en sentido de la flecha verde, ¿ya? Si ustedes hacen palanca y traccionan como está la flecha amarilla, van a lastimar al paciente y le pueden tumbar un diente, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos siempre? Ver esto, muchachos. Las cuerdas vocales, la epiglotis y la aritenoides. Este que están mostrando acá es un videolaringoscopio, ¿ya? Que se ha demostrado que es más seguro y más certera la intubación con los videolaringoscopios. ¿Ya? Bueno, creo que este ya es el videito. Ah, sí. Bueno, mano izquierda, chicos. Entonces, pilas. Mano izquierda, laringoscopio. Mano derecha, apertura de la boca. ¿Listo? Uy, acá. Apertura de la boca, y desplaza la lengua de derecha hacia izquierda. Sigue introduciendo y ubica la epiglotis. Y ubica en la hoja de laringo entre la lengua y la epiglotis. Eso se llama vallécula glosoepiglótica. Mírenla acá. Vallécula glosoepiglótica. Epiglotis y lengua. Hace tracción y ahí ya se deja ver la vía aérea.
Esto, muchachos, esta imagen la tienen que recordar. Memoricen esta imagen. Si ustedes ven eso, ustedes ya saben que por ahí pasan el tubo. Esta es la imagen que deben memorizar para todas sus vidas. Si ven esto, por ahí pasan el tubo y sería una intubación exitosa. Si es una hoja recta, entonces no se ubica en la vallécula glosoepiglótica, sino que se tracciona es la epiglotis, ¿ya? Así, miren, se tracciona es la epiglotis. El, el objetivo siempre va a ser visualizar cuerdas bucales. Alguien te está ayudando, tiene el tubo, te lo pasa y hace la tracción para usted poder visualizar bien. Usted va explorando, tracciona, visualiza. Fíjense que alguien acá le está haciendo maniobra de burp. Maniobra de burp es hacer presión en, en el aparato traqueal hacia arriba, hacia la derecha. eh, y hacia posterior. Eso significa backward, outward y rightward, es decir, hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha. Antes se hacía una maniobra que se llama Selic, pero Selic se demostró que no es tan buena. Entonces ya no se hace Selic. Ahí seguimos, no hacer tracción en flecha amarilla, sino hacer tracción en flecha verde, en ese sentido. Si hacen tracción en el sentido de la flecha amarilla, le tumban un diente al paciente, lastiman la vía aérea. Te pasan el tubo, alguien te puede ayudar a abrir un poquito la boquita y usted avanza su tubo orotraqueal. El tubo atraviesa las cuerdas vocales. Ahí van a ver. Esto, chicos, es lo que deben ver. Eso es lo que uno ve cuando logra hacer una intubación exitosa. ¿Qué necesitamos luego? Inflar el neumotaponador para que el aire que entra por el tubo no se fugue, ¿ya? Porque si el aire que entra por el tubo se fuga, pues no hacemos nada, ¿no? No sirve de nada. La punta del tubo, esta de acá, la punta del tubo debe estar más o menos entre 4 a 7 centímetros de la carina. La carina, recuerden que es donde la tráquea se bifurca en bronquio fuente izquierdo y bronquio fuente derecho. ¿Ya? Siempre hay que auscultar al paciente. ¿Dónde? Axilar, línea medio axilar del lado derecho, línea medio axilar del lado izquierdo y el epigastrio. No debe auscultar nada más. Línea medio axilar del izquierda y derecha. ¿Para qué? Porque es que a veces uno está nervioso y las primeras veces uno pasa ese tubo a la maldita sea y usted dice, no, ya lo intubé. Pues resulta que lo intubó sí, pero lo metió tanto que intubó solamente el bronquio derecho. Entonces usted se asustó, usted metió ese tubo a la maldita sea y lo mandó hasta el bronquio fuente derecho. Entonces eso se llama intubación selectiva del bronquio derecho, ¿ya? Entonces, más o menos sabemos que en la mayoría de adultos, yo por acá lo tenía, el tubo debe quedar más o menos entre 21 a 23 centímetros de la arcada dental. Por aquí de pronto hay una fotico del tubo para mostrarle. El tubo tiene unos centímetros, ¿sí ven? 29, 27, 26, 23, está. Más o menos entre 21 a 23 centímetros debe ser lo que se introduzca el tubo en la mayoría de personas. Usted ausculta y si oye que se suena muy bien a la derecha, pero no suena a la izquierda, quiere decir que metiste el tubo y que intubaste selectivamente el bronquio fuente derecho. ¿Qué te toca hacer? Sacarle un centímetro y vuelve a auscultar. Saca otro centímetro y vuelve a auscultar hasta que la auscultación sea simétrica en ambos pulmones, ¿ya? Entonces, ahí usted ya sabe que el paciente está bien intubado. Bueno, chicos, entonces esos eran como unos comentarios que había que hacer sobre insuficiencia respiratoria aguda y sobre secuencia rápida de intubación, específicamente sobre la técnica. Entonces, aquí es importante tener en cuenta varias cosas, así como a modo de resumen.
Entonces, uno, siempre hacer el diagnóstico etiológico y el tratamiento dirigido, ¿ya? Ya, la falla respiratoria es por qué, ya por una falla cardíaca, un edema pulmonar de origen cardíaco, de origen renal, tiene una neumonía, tiene un tromboembolismo pulmonar, tiene un IAM, tiene un coronavirus, tiene una influenza, ¿ya? Y hacer un diagnóstico etiológico para hacer un tratamiento dirigido. O sea, que sería tratamiento dirigido, ¿ya? Y mientras tanto, le damos oxigenoterapia. Entonces vamos a tener dispositivos, digamos, de oxígeno suplementario. Entonces, ¿qué tenemos que saber de esos dispositivos? La FIO2 que nos da cada uno de ellos, ¿ya? Y el litraje necesario para obtener esa FIO2. Si con eso no mejora, pues nos toca hacer terapias ventilatorias no invasivas. Entonces, ahí vamos a tener principalmente el famosísimo CPAP y la cánula nasal de alto flujo. Son terapias de alto costo, usualmente pacientes de cuidado intensivo o en algunos centros de urgencias que se tiene el ventilador, ¿ya? Y si con eso fracasa, ¿en qué seguimos? En intubación orotraqueal, ¿ya? Entonces aquí nos toca conocer la secuencia rápida de intubación y la técnica, ¿ya? Cuando de pronto estemos en urgencias, a veces, chicos, pasa que hay muchas personas, entonces todos no van a poder estar allí. Si de pronto se da el caso que esté yo, que esté la urgencióloga, pues ustedes tantean, miran quiénes pueden estar y entre ustedes se turnan para estar. Si es conmigo, yo les hago señas, los llamo, les hago un gesto para que entren y de pronto dejo que alguno intente la intubación. Bueno, bueno, chicos, preguntas, preguntas, peticiones, quejas y reclamos. No, Doc, la verdad interesante. Sí me gustaría, pues si hay la oportunidad de practicar la intubación como tal de pacientes. Todo claro por allá, Felipe, Chantal, Natalia, Diana, Sí, Daniela, Daniel, Catalina. Sí, Doc. sí. Sí, Doc. Bueno, muy bien. Entonces, mañana la idea es que saquemos también un espaciecito y revisemos el tema de la aproximación a los pacientes con estados de choque. Bueno,